Admítelo, cada vez que oyes la palabra visigodo, te viene a la cabeza esta lista interminable de nombres impronunciables que te obligaban a memorizar en el colegio. Atanagildo, Sisebuto, Recesvinto, un somnífero en forma de lomo de libro que nos hizo creer que nuestros antepasados eran estatuas aburridas. Pero hoy vamos a mandar esa lista a la basura para abrir el expediente de Juego de Tronos más salvaje de Europa. Nuestra historia no empieza en Toledo, empieza con un grito de supervivencia. En el siglo IV los visigodos eran un pueblo huyendo de los hunos, el terror de las estepas. Pidieron asilo en el Imperio Romano y Roma, con su soberbia habitual, los maltrató tanto que terminaron por rebelarse. En la batalla de Adrianópolis, estos bárbaros mataron al emperador romano Valente y le demostraron al mundo que el gigante de mármol tenía los pies de barro. No eran una horda de salvajes, eran un ejército de refugiados armados hasta los dientes. Tras saquear la mismísima ciudad de Roma, cruzaron los Pirineos. Llegaron a Hispania no como conquistadores, sino como mercenarios contratados por una Roma que ya no podía ni protegerse a sí misma. Básicamente, los visigodos fueron los ocupas que Roma invitó para echar a otros ocupas, los suevos y los vándalos. Pero una vez que entraron, vieron lo bien que se vive aquí y decidieron que el contrato de alquiler era de por vida y que las llaves se las quedaban ellos. Así que nació el primer proyecto de la España unificada. Durante años, los visigodos fueron una élite extranjera mandando sobre una población hispano-romana que los miraba con desconfianza. Pero entonces llegó el hombre que lo cambió todo, Leovigildo. Él entendió que para ser un rey de verdad no bastaba con ser el que más fuerte pegaba con el hacha, tenías que parecer un rey. Leovigildo fue el primer gran experto en marketing político de nuestra historia. Fue el primer rey godo que se sentó en el trono, el primero que se puso una corona de oro y el primero que acuñó monedas con su propia cara. Quería que cuando un campesino mirara su moneda, no viera a un bárbaro, sino a un emperador. Estaba haciendo un rebranding completo del reino, copiando el postureo de Constantinopla para que nadie cuestionara su autoridad. Pero su mayor obra fue la unificación. Expulsó a los bizantinos del sur, aplastó a los suevos en Galicia y por primera vez casi toda la península ibérica tenía un solo dueño. Creó el Codex Revisus, una ley que permitía lo que antes estaba prohibido, que los godos se casaran con los hispanos romanos. Estaban mezclando la sangre de la élite con la de la calle para crear una nación nueva. Pero Leovigildo tenía un problema que el oro no podía arreglar: la religión. Los visigodos eran arrianos, creían que Jesús no era Dios al mismo nivel que el Padre, y la población de España era católica. Esta brecha era una bomba de relojería que casi destruye a su propia familia. Su hijo, Hermenegildo, se rebeló. Se convirtió al catolicismo y Leovigildo, demostrando que en el reino del puñal la familia es lo segundo, terminó ordenando la ejecución de su propio hijo por traición. En palacio, las cenas de Navidad debían de ser un poquito tensas, ¿no creéis? La paz definitiva llegaría con su otro hijo, Recaredo, que en el año 589 dijo: «Basta de líos». En el tercer concilio de Toledo se convirtió al catolicismo y obligó a todos los nobles a hacer lo mismo. Esa fue la jugada maestra: un solo rey, una sola ley y una sola fe. España acababa de nacer oficialmente
en una catedral de Toledo. Pero los visigodos no sabían que al hacerse tan poderosos, habían despertado al monstruo que los terminaría devorando, el ego de su propia aristocracia. Recaredo había unido el reino bajo una sola religión, sí, pero se le olvidó arreglar un pequeño fallo de fabricación que los visigodos traían de serie. No tenían una ley de sucesión clara. En Roma, el emperador elegía a dedo. En otras culturas el trono pasaba de padres a hijos, pero los godos eran democráticos a su manera. Los nobles elegían al rey. Y claro, cuando dejas que una nueva banda de guerreros ambiciosos elija al jefe, lo que tienes no es una monarquía, es un reality show de supervivencia donde el premio es la corona y el castigo es una fosa común. A este caos los historiadores le pusieron un nombre que suena a enfermedad, y lo era, el morbus gothicus o morbo gótico. Era la tendencia compulsiva de la nobleza a asesinar a sus reyes en cuanto no les daban lo que querían. Me parece increíble que en 300 años tuviéramos 33 reyes. Haced la cuenta, salían a rey por década, pero es que algunos no duraban ni el verano. Ser rey de España en esa época no era un honor, era una sentencia de muerte con un catering de lujo. Y como matar a un rey estaba feo a ojos de la iglesia, inventaron una forma de quitarse al jefe de en medio mucho más retorcida: la tonsura. Según la ley, un rey no podía gobernar si no tenía el pelo largo, símbolo de su fuerza. Así que, si querías dar un golpe de estado sin mancharte demasiado las manos, drogabas al rey, le afeitabas la coronilla como un monje mientras dormía y cuando despertaba, ¡oh, sorpresa!, ya no era rey. Era un cura forzoso y lo mandaban a un monasterio de por vida. Imaginad el nivel de humillación: despertarte con dolor de cabeza y descubrir que te han hecho el peor corte de pelo de la historia y encima ya no mandas, ni en tu casa. Un cambio de look que te arruinaba la vida. Mientras los nobles jugaban a las sillas musicales en el trono, el país se iba desmoronando. El poder real no estaba en el pueblo, ni siquiera en el rey, estaba en los concilios de Toledo. Los obispos y los nobles se reunían en la capital para decidirlo todo. Eran el consejo de administración de una empresa llamada España que estaba a punto de entrar en quiebra. Se creían los más listos de Europa por sus leyes finas, pero tenían a la población frita a impuestos. Bueno, eso no ha cambiado. Y un ejército que solo servía para las guerras civiles de sus señores. En este ambiente de desconfianza total, donde el vecino te afilaba el hacha por la espalda, llegamos al final del siglo VII. El reino era un gigante con pies de barro, un castillo de naipes esperando un soplido. Y el soplido llegó de la forma más inesperada, por un lío de faldas que terminó en la mayor traición que ha visto este país. Llegamos al año 711. El reino visigodo es una olla a presión a punto de estallar. Don Rodrigo acababa de robarle el trono a los hijos del rey anterior. Witiza y la aristocracia estaba partida en dos bandos que se odiaban más que a la propia muerte. Y como la historia tiene un sentido del humor muy negro, el fin de España no empezó con una invasión heroica, sino con un lío de faldas digno de una serie de televisión. Cuenta la leyenda, y aquí hay mucha tela que cortar, que Rodrigo sedujo o forzó a Florinda la Cava, la hija del conde Julián, el hombre que controlaba las llaves de Ceuta. El conde Julián, herido en su orgullo de padre, decidió que la forma de lavar el honor de su hija no era un duelo al sol, sino entregarle las llaves de su casa al enemigo.
Básicamente, abrió la puerta para que entraran los lobos solo por un ajuste de cuentas personal. Me vuela la cabeza pensar que 300 años de historia se fueron por el desagüe porque un señor no supo gestionar un drama familiar. Los musulmanes, liderados por Tariq, cruzaron el estrecho. Al principio eran solo unos miles, una fuerza de apoyo para los enemigos de Rodrigo. Pero cuando llegaron, se encontraron con un reino tan podrido por dentro que se quedaron de piedra. Fue como si unos ladrones entraran en una mansión y descubrieran que los dueños estaban tan ocupados pegándose entre ellos en el salón que ni siquiera han echado el cerrojo. Los visigodos les pusieron el botín en bandeja de plata. La batalla de Guadalete fue el desastre final. En el momento crítico, los aliados de Rodrigo, los hijos de Witiza, cumplieron su parte del trato con el enemigo, abandonaron el campo de batalla y dejaron al rey solo. La masacre fue total. Rodrigo desapareció entre el barro y la sangre. Lo único que los cronistas encontraron después del combate fueron sus botas de oro abandonadas en la orilla del río y su caballo blanco vagando sin jinete. En una sola semana, el reino que Leovigildo y Recadero habían tardado siglos en construir se evaporó. La estructura era tan centralizada que en cuanto cayó el rey y el tesoro de Toledo, no quedó nada. Los nobles que habían pasado décadas asesinando a sus reyes por el poder se encontraron de repente siendo refugiados en las montañas del norte, sin corona y sin tierras. Listo, los visigodos. Los hombres que quisieron ser romanos y terminaron siendo la anécdota más sangrienta de nuestra historia. A mí me deja una lección clarísima. Da igual cuánto oro cuelgues en tus iglesias o cuántas leyes escribas en latín. Si tu propia élite está más preocupada por apuñalar al vecino que por proteger las fronteras, el final está escrito antes de empezar. ¿Pero realmente desaparecieron? Pues no, se quedaron en nuestro idioma, en nombres como Rodrigo, Álvaro o Alfonso, y en esa idea de una España unificada que alguien llamado Pelayo, un godo que se negó a rendirse, rescataría en las montañas de Asturias pocos años después. Y ahora os pregunto a vosotros, porque este tema siempre enciende los comentarios. ¿Creéis que los visigodos fueron realmente los padres de España? ¿O solo unos ocupas de lujo que salieron corriendo a la primera de cambio? ¿Hizo bien el conde Julián en vengarse o fue el traidor más grande de nuestra historia? Me muero por leer vuestro veredicto abajo. Si os ha gustado este viaje al reino del puñal, dadle un buen like, hipéame si puedes y suscribíos para que el códice siga revelando lo que otros callan. Soy Vanessa y esto es Códice. Un beso enorme y nos vemos en la próxima movida histórica.